Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre la economía de Argelia. A la primera pregunta sobre la apertura económica de este país, pues sabemos todos que un alto grado de apertura de mercado nacional al comercio internacional es indicativo cuando estamos hablando de apertura económica. Si por un lado garantiza al país un acceso más fácil a los factores de producción que necesita y está libre, por otro lado también expone al propio país a las repercusiones de cualquier crisis económica creada en otros estados y posteriormente se propagan internacionalmente. En general, la economía argelina ha logrado un progreso considerable, especialmente en términos de estabilidad macroeconómica, y pues todo esto se debe al hecho de que hacia finales de los años 90 del siglo pasado, el país emprendió un proceso de apertura económica y privatización, tratando también de diversificar sus mercados. No existe actualmente una economía completamente cerrada, todas las economías tienen un cierto grado de apertura, es esto que les permite pues intercambiar bienes y tener apoyos extranjeros, y pues hay otro factor en el cual se basa la economía. Todo el comercio internacional es basado en la ventaja comparativa. La ventaja comparativa se refiere a la capacidad que puede tener un individuo, una empresa, en este caso un país, para lograr producir un bien por medio de una serie de recursos menores respecto a otros. Es un fundamento básico en el desarrollo de las economías de los países, pues asume importantes costos con respecto a la producción. Los países no suelen basar su ventaja a nivel económico en la ventaja absoluta, sino que todo es basado en la ventaja comparativa, porque nada es completamente radical. Con respecto a otro tema sobre los tipos de cambio, también es un factor extremadamente importante porque nos indica mucho sobre el estado de una economía. En este caso, es importante definir que hay básicamente dos tipos de sistemas de intercambio internacionales. Existen los fijos y los variables. En un sistema fijo, los países se comprometen a establecer la relación entre sus respectivas monedas y se comprometen a mantenerla a lo largo del tiempo. El tipo de cambio se mantiene estable mediante la compra o venta de reservas en moneda extranjera, determinada por la demanda de dicha moneda. En un sistema de tasa fija, el cambio diario de la tasa de cambio es mínimo. Es decir, si el tipo de cambio entre el dólar y el euro se fijó en la proporción entre 1 y 1.25, entonces las empresas, los gobiernos y los ciudadanos podrán confiar en el hecho de que este tipo de cambio perdurará en un cierto lapso de tiempo. Puede considerarse conveniente para las empresas, ya que se puede eliminar la imprevisibilidad de los cambios en el tipo de moneda. Y también, por el contrario, un país puede decidir dejar solamente un tipo de cambio variable. Es decir, si un país permite que su moneda fluctúe, entonces al mismo tiempo de cambio está sujeto a las leyes de oferta y demanda aplicables a cualquier otro activo. Cuando hay una fuerte demanda de la moneda de un país, su valor aumenta con respecto a los demás. La demanda puede ser determinada por múltiples factores, como por ejemplo el gusto de los consumidores, quienes prefieren los productos en ese país, la inflación o simplemente la especulación de mercado, que es también un factor importantísimo a la hora de definir el tipo de cambio. En el caso de Argelia, el tipo de cambio es fijo, dado que su variación ante el dólar, que es la divisa de referencia en la que se utiliza en la mayor parte de las operaciones nacionales, ha mantenido una serie de rangos estables durante los últimos años, y las fluctuaciones del dólar se reflejan aproximadamente en un 70% sobre el cambio oficial del dinar argelino. Cambiando un poco de tema, diversificando lo que estamos afrontando en este momento, también existe una serie de beneficios cuando un país tiene convenios con fundaciones internacionales. En este caso, analizamos los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los últimos 5 años. Entonces, a continuación voy a mencionar los dos acuerdos entre Argelia y el Fondo Monetario Internacional. Es importante resaltar que debido al hecho de que existieron varios préstamos multilaterales y existió a un cierto punto una renegociación de su deuda externa, dada la mala situación política y económica del país, entonces Argelia duda mucho en pedirle fondos al Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, desde que tuvieron este intercambio, pues en el que se beneficia solo Argelia, las autoridades argelinas siempre son muy reacias en aceptar financiación del Fondo Monetario Internacional. Tenemos como dato, en el 2013,
un préstamo de 5 millardos de euros que incrementó de la cuota de participación del país en el Fondo Monetario Internacional, y en el 2018 un financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Estas medidas fueron financiación e inversiones con el fin de obtener la expansión presupuestaria y fijando el crecimiento entre un 3 y un 3.5% para ese año, para el año 2017. Estas están previstas para ser aplicables en el 2018. Esto fue un poquito en resumen de los datos macroeconómicos de Argelia. Espero que hayan aprendido un poquito sobre este país tan interesante y les deseo una buena tarde.